Minutos para mediodía. A esa hora está previsto que Pedro Sánchez llegue hasta el Palau de la Generalitat. Le va a recibir el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Es una reunión que está prevista y que centra hoy la atención política. Ima Gómez Lobo. Sí, todos pendientes ahora mismo de ese patio del Palau de la Generalitat, donde se espera que de un momento a otro llegue Pedro Sánchez. Va a ser recibido, eso es lo que pretende Torra, de igual a igual. Se le va a recibir, dice el Gobierno, como cuando se ha recibido en otras ocasiones a presidentes de España, con un desfile ante el cuerpo de gala de los Mossos de Escuadra. Ante esa expectación, en la plaza delante del Palau de la Generalitat está nuestra compañera Isabel Ojeda. Isabel, por lo que vemos en las imágenes, espera la llegada de Sánchez de manera inminente. Sí, se espera la llegada de Sánchez de forma inminente porque el encuentro está previsto a las 12 del mediodía. Como veis, hay mucha expectación mediática. La plaza de Sant Jaume está completamente acordonada. Se oyen a lo lejos gritos de manifestantes que dicen libertad, presos políticos, pero lo cierto es que están en los aledaños de esta plaza de Sant Jaume, que alberga el Palacio de la Generalitat, porque, como decimos, está totalmente acordonado y nadie puede pasar por aquí si no son periodistas acreditados. Quim Torra saludando a la Guardia de Honor de los Mossos. Hacía 13 años que un presidente del Gobierno español no llegaba en esas condiciones a una visita a Cataluña, con esa recepción militar a la llegada. Los días previos a esta reunión, a este encuentro, el Gobierno de Sánchez, Moncloa, ha tratado de enfriar, en cierto modo, las expectativas ante esa entrevista con el presidente catalán. Solo se espera desde Moncloa que se desarrolle de forma razonable y sirva al menos para ir normalizando la relación entre las dos instituciones. Por parte de Torra, se quiere que de este encuentro empiecen a salir ya detalles sobre esa mesa de negociación entre los dos gobiernos pactada. Esta es la señal del exterior que, como nos comentaba nuestra compañera Isabel Ojeda, al fondo hay una manifestación, se escuchan algunos gritos. Sí, veíamos también en esa imagen a Torra saludando a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, también a Iván Redondo, representantes de Moncloa, a la espera de la llegada del presidente del Gobierno. Llegan las dos partes con una perspectiva muy distinta a este encuentro. Moncloa lo inscribe dentro de una ronda de visitas del presidente a las comunidades autónomas. Quiere que se hable hoy, esta mañana, en esa reunión de cuestiones sociales, de economía, de cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos por parte de la Generalitat. Torra quiere hablar de autodeterminación, de amnistía para los presos acusados de liderar el procés. Dos visiones muy diferentes y en un marco, Alex, singular por la anticipación de las elecciones. Estamos ya en precampaña. Vamos a enfilar algunos coches ahí, no sabemos todavía si será la comitiva de Pedro Sánchez. Moncloa, después de la investidura de Sánchez, quiso enmarcar esta reunión dentro de los encuentros habituales que el presidente del Gobierno, después de ser investido, mantiene con los distintos presidentes autonómicos. Sin embargo, la exigencia de esa mesa de diálogo bilateral por parte de Esquerra Republicana ha desencadenado que este encuentro que tiene Torra con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, haya despertado tanto interés. Vemos cómo está ya el presidente de la Generalitat en la puerta del Palau y vemos esa comitiva de vehículos acercándose, previsiblemente dentro de uno de ellos. Isabel Ojeda, nuestra compañera, está en la plaza. Vemos que llega la comitiva, Isabel, y Torra en una actitud de espera con los brazos cruzados. Exactamente, acaba de salir a las puertas de ese Palau de la Generalitat, ha salido a la plaza para recibir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Como decíais, 12 años y medio desde que no se produce un encuentro entre un presidente del Gobierno y un presidente de la Generalitat aquí en el Palau de la Generalitat. Se abren las puertas, saludo de Pedro Sánchez, saludo cordial. Se dicen unas palabras
y se disponen ya a entrar al interior del Palau de la Generalitat. Van charlando. Pedro Sánchez ya ha estado aquí en el Palau de la Generalitat, se reunió con Carles Puigdemont, pero entonces no era todavía presidente, era secretario general del Partido Socialista. Hoy vuelve a pisar este Palau de la Generalitat para este encuentro. Isabel, dice la Generalitat que este recibimiento que estamos viendo con estos Mossos de gala, esa guarnición, es lo habitual, dicen, cuando se recibe a un presidente de España. La última vez que vimos algo así fue con Zapatero, era entonces una situación muy distinta, era presidente de la Generalitat el socialista José Montilla, y lo cierto es que la última vez que vimos a Sánchez en Barcelona, reunido con Quim Torra, fue entonces en Pedralbes, el 20 de diciembre de 2012, no hubo este recibimiento, fue una reunión muy distinta. Sí, de hecho, desde entonces han pasado unas elecciones generales y una repetición electoral. Sí, el contexto desde luego no tiene nada que ver con aquella reunión Fuentes de Moncloa Pedralbes. cuentan que Sánchez... Sí, adelante, Isabel. Fuentes de Moncloa cuentan que Sánchez acude a esta reunión con un documento llamado la Agenda por el Reencuentro, en el que pretenden abordar diferentes puntos como el diálogo político, el impulso de infraestructuras, la financiación autonómica o el apoyo en catástrofes naturales, mientras que Quim Torra pretende poner sobre la mesa la autodeterminación y la amnistía de los presos. Sí, decía Isabel que la última vez que estuvieron juntos en Pedralbes, el recibimiento, la reunión fue cordial. Las dos partes lo evidenciaron así en los comunicados posteriores, en las declaraciones, pero recordemos que aquello acabó finalmente mal, con Esquerra y con Junts per Catalunya sin apoyar los presupuestos, lo que derivó en un anticipo de las elecciones generales. Bueno, se dirigen hacia el interior, conversando los dos presidentes. Sí, así es. Este viaje le acompaña al presidente la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que no va a estar en ese encuentro. En ese encuentro están solo los dos presidentes. Ayer por la tarde, en un principio, habían comunicado que no iban a hacer ningún tipo de declaración, pero después las dos partes cambiaron y sí que comparecerán después. Estamos viendo ese apretón de manos para los compañeros de la prensa gráfica. Largo apretón de manos y sonrisas por parte de Sánchez y de Quim Torra. Y en el mismo punto de ese patio del Palau de la Generalitat, donde hemos visto algunas de las últimas comparecencias de Torra, esas comparecencias institucionales donde ha hecho distintos anuncios en línea contraria a la del diálogo que hoy va a mantener con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. Bueno, se dirigen ya hacia el interior. Como decimos, Moncloa quiere que en esta reunión se hable de agenda social. Insiste en que tiene que ser una reunión en la que no solo se hable del problema político de Cataluña, sino también de cuestiones económicas y sociales. La Generalitat insiste en presentar este encuentro, al igual que hizo ya en la anterior ocasión, en la última ocasión, como una especie de minicumbre entre gobiernos, un tono que rebajan mucho desde el gobierno de Sánchez. Han accedido ya a esa sala en la que se va a mantener la reunión. Vemos gente corriendo, un importante dispositivo de seguridad y también medios de comunicación, los fotógrafos, y van a tomar esas imágenes iniciales de la reunión entre el presidente Pedro Sánchez y Quim Torra. Máxima expectación de los compañeros de la prensa. Les veíamos antes con todos los teléfonos móviles captando esa imagen de Pedro Sánchez y Quim Torra subiendo por esa escalera. En la sala de prensa, siguiendo todo esto, está nuestra compañera Ana Forment. Ana, ¿cuál es el ambiente ahí?
Pues como decís, muchísima expectación, muchísima seguridad y ahora ya una vez reunidos los presidentes tendremos que esperar a esas ruedas de prensa que se esperan para cuando acabe la reunión. Primero comparecerá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, luego lo hará el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Un aspecto que se acabó cerrando ayer, no estaba claro cómo se iba a producir. En todo caso, como decís, desde Moncloa se intentan rebajar las expectativas de esta reunión. Pedro Sánchez llega con un documento bajo el brazo en el que el diálogo político es un eje clave, pero también quiere hablar de las infraestructuras, de apoyar los servicios sociales, de la mejora del sistema de financiación. En cambio, Quim Torra, de Junts per Catalunya, llega a esta reunión con el objetivo de poner ya las bases de esa mesa de diálogo que acordaron, recordemos, Esquerra Republicana y el PSOE. Además, Torra le da mucha importancia a que en esa mesa de diálogo se pueda hablar de todo, incluida la amnistía y la autodeterminación. Veremos si de la reunión de hoy sale ya una fecha para esa mesa de diálogo. Bueno, pues es la señal que seguimos viendo en directo del Palau de la Generalitat. Máxima expectación entre los periodistas en la sala de prensa, en ese patio interior que hemos visto y, como ven, todavía también movimiento en los alrededores a la salida de esa plaza. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra a partir de ahora, de cuando acabe esa reunión, las comparecencias de Pedro Sánchez y de Quim Torra, que, como decimos, en un principio habían planeado no comparecer ante los medios, plantear en un principio las conclusiones de esa reunión en sendos comunicados, pero ayer, última hora de la tarde, las dos partes comunicaron que en efecto finalmente comparecerán tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Quim Torra. Dominar ese encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Ha durado 1 hora y 48 minutos. Comenzaba puntual a las 12 con un apretón de manos cordial, con esos honores por parte de los Mossos de Gala que había preparado la Generalitat. Los normales, han dicho, cuando se recibe a un presidente del Gobierno. Recordamos que una recepción así no se había producido desde que hace ya casi 13 años. El presidente entonces, José Montilla, recibió a José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos a la espera de que después de esa reunión haya comparecencias por parte tanto de Pedro Sánchez como de Quim Torra. Sabremos si han hablado ahí de autodeterminación, de amnistía para los presos condenados por el referéndum inconstitucional del 1 de octubre. Eso es lo que quería Torra. Sabremos qué alcance ha tenido la propuesta del presidente del Gobierno, recogida en un documento que ha denominado Agenda para el Reencuentro y en el que planteaba hablar de asuntos económicos, sociales, asuntos del día a día de los ciudadanos, y también planteaba la posibilidad de que se reúna ya esa mesa de diálogo este mismo mes. Mesa de diálogo, recordamos, que planteó Esquerra Republicana, socio de gobierno de Quim Torra, para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Sin esa mesa, han reiterado una y otra vez desde Esquerra, no habrá presupuestos generales del Estado. Los independentistas catalanes no apoyarían las cuentas del Gobierno que Moncloa quiere tener listas como muy tarde para la primavera. Estamos muy pendientes de cualquier novedad que nos llegue de esa reunión, cualquier comparecencia, cualquier información que podamos tener, e iremos en directo enseguida de nuevo a Barcelona con nuestros compañeros destacados allí. Bueno, parece que van a salir de un momento a otro, que en cualquier momento, nos dicen, tanto Pedro Sánchez como Quim Torra podrían intervenir. Como les estamos contando, se produce este encuentro después de más de 2 años de que no se produjera un cara a cara entre ambos. El último fue muy cordial también, así lo dijeron ambas partes. Se produjo el 20 de diciembre del año 2012, pero después de ese encuentro cordial las cosas se torcieron. La Generalitat reclamó esa figura del relator, de un mediador, que acabó emponzoñando todo, y finalmente los independentistas no apoyaron los presupuestos generales. No pudo sacar las cuentas adelante Pedro Sánchez y eso dio lugar finalmente a las elecciones del pasado 10 de noviembre. Sánchez vuelve a Barcelona a reunirse con Torra en un marco muy diferente, como presidente de una coalición
de gobierno con Unidas Podemos y también muy distinta la situación de Quim Torra, inhabilitado como diputado, con ciertas dudas jurídicas sobre si podría continuar como presidente. El Parlament recurría esta misma semana esa inhabilitación como diputado que le impusieron por no hacer caso a la Junta Electoral Central, precisamente en esas elecciones del 10 de noviembre, y no retirar ni la pancarta a favor de los presos independentistas, ni los lazos amarillos y otros símbolos del independentismo. Precisamente una pancarta ha presidido la llegada de Pedro Sánchez. No era la misma pancarta, nos contaba nuestra compañera Isabel Ojeda, pero sí una pancarta reivindicativa ha presidido esa llegada de Pedro Sánchez. Ahí la estamos viendo en la plaza de Sant Jaume. Como decimos, se ha terminado ya ese encuentro después de casi 2 horas. Ha empezado a la 1 y son ahora mismo las 2, ha empezado a las 12, perdón, y son ahora mismo las 2 menos 10 pasadas. Un encuentro que se produce en medio de críticas. Estábamos escuchando ahora a Pablo Casado de la oposición, el líder de los populares. Le pedía ayer de nuevo, en la víspera de esta reunión, a Pedro Sánchez que no fuera a Barcelona, que no se reuniera con Quim Torra, después de que el Partido Popular además haya presentado una querella contra Torra por usurpación. Entiende que una vez inhabilitado como diputado no puede ejercer como presidente. También reclamaban que no se produjera esa reunión desde Vox y desde Ciudadanos. Bueno, seguimos, como decimos, a la espera de que se produzcan esas comparecencias. El presidente del Gobierno va a admitir preguntas al término de esa comparecencia. Veremos si entre esas preguntas está lo último de la polémica por el caso Ábalos, por esa reunión que mantuvo en Barajas con... Nos vamos de nuevo. Están viendo ahí en la ventanita pequeña, en sus pantallas, cómo se ha abierto esa puerta donde estaba reunidos, donde se ha producido esa reunión. Ha salido la ministra de Política Territorial, Carolina Arias. Veíamos también que en esa reunión estaba Iván Redondo. El asesor del presidente del Gobierno ha saludado a Torra al inicio, junto a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Y bueno, se van produciendo algunas salidas. La ministra de Política Territorial ha estado acompañado al presidente en ese viaje, pero no ha estado en el encuentro, ha sido solo un cara a cara. Moncloa ha querido vestir este viaje con más citas. De hecho, el presidente se va a quedar en Barcelona hasta mañana. Tiene previstas esta tarde citas con los sindicatos en Cataluña, con empresarios. Ahí vemos, sale Pedro Sánchez de esa reunión. Vamos a ver con qué semblante y cómo se dirige a los periodistas. Se dispone ya a hablar. Le escuchamos. Quiero comenzar primero haciendo una declaración y posteriormente me someteré a las preguntas y las consideraciones de los medios de comunicación. Quiero comenzar diciendo que siento que hoy es un día muy importante para Cataluña y para el conjunto de España. Y lo es porque comienza un proceso que supera en relevancia a quienes lo hemos iniciado. Hoy es el día en el que, a juicio del Gobierno de España, tiene que comenzar el diálogo para el reencuentro. Y en este contexto me disculparán si empiezo repitiendo unas palabras que pronuncié en el debate de investidura hace unas pocas semanas y que cobran especial actualidad en el día de hoy. Dije entonces que lo que propone el Gobierno de España es recomenzar, que necesitamos recomenzar. Retomar nuestro diálogo en el momento en el que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto. Retomar, continúo diciendo, la senda del diálogo, la negociación y el pacto. Todos sabemos que es necesario el diálogo, que el diálogo debe partir del reconocimiento del otro, de la atención también a sus razones, que no hay otra forma de resolver este contencioso, que no hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la ley. La ley por sí sola, lo hemos visto durante estos últimos años, tampoco basta.
La ley es la condición, pero el diálogo, dije entonces, es el camino. He venido hoy con un profundo sentimiento de honor aquí al Palau de la Generalitat de Cataluña para reunirme con el actual presidente, el señor Quim Torra, y dialogar. Y tengo que decirles que agradezco el tono y, sin duda alguna, también la predisposición del presidente Torra a dialogar, a tener un diálogo honesto, un diálogo abierto, pero también un diálogo respetuoso entre dos presidentes, como el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España. Porque el significado de este encuentro es precisamente mostrar nuestra voluntad sincera, y esto es lo que le quiero trasladar al conjunto de la opinión española y al conjunto de la opinión catalana, nuestra voluntad sincera de dialogar y de acordar. He venido hoy con profundo respeto y emoción al Palau de la Generalitat a expresar el deseo de una gran mayoría de ciudadanos en Cataluña y en el conjunto de España que ansía el diálogo para dar una oportunidad al reencuentro. Resulta difícil ponerse de acuerdo sobre el momento en el que se torcieron las cosas. Habrá quien busque ese instante mucho tiempo atrás y habrá quien busque ese punto en una fecha mucho más cercana. Pero en todo caso hay algo seguro. La última década ha estado presidida por el desencuentro, por el conflicto institucional, por el contencioso político y también por la tensión social. En definitiva, el balance de esta última década es lamentable. Nadie ha ganado, todos hemos perdido, nadie puede sentirse orgulloso ni satisfecho de este balance. El balance es sombrío y solo ha dejado una estela de desánimo y también de hastío en el conjunto de la ciudadanía. Yo no he venido a hablar solo de instituciones, he venido a hablar en nombre de millones de personas, ciudadanos de Cataluña y también del conjunto de España que no soportan prolongar por más tiempo el recelo, la enemistad y la desconfianza. He venido a hablar en consecuencia de esperanza, de reencuentro. Es el momento de que eso cambie, es el momento de avanzar y es verdad que no va a cambiar de golpe, somos muy conscientes de ello. Estamos hablando de una crisis larvada durante muchos años y en consecuencia vamos a necesitar de mucha paciencia, determinación y generosidad. Pero lo que sí que es evidente es que tenemos que cambiar el rumbo de inmediato. Y en esta legislatura que hemos empezado en la política nacional en España debemos iniciar un nuevo camino de diálogo para ese reencuentro al que antes apelaba. La forma de hacer política debe cambiar radicalmente. Debe buscar el acuerdo y no la división. Ese es el ánimo con el que el Gobierno de España afronta este conflicto. Y ese es el propósito de mi mandato como presidente del Gobierno y es lo que le quiero trasladar al conjunto de la opinión catalana. Y es desplegar una acción política dirigida al entendimiento y, en consecuencia, al reencuentro. Estoy convencido de que esa es la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, pero sobre todo es el sentido más noble, y esto es lo que también me gustaría reivindicar hoy de la política, la resolución de los conflictos a través del diálogo y del acuerdo. Estamos tan confundidos por el ruido y también por el griterío que a menudo se nos olvida que la finalidad de la política es resolver los conflictos, no acentuarlos, y menos aún inventarlos tratando de sacar partido de ellos. Por eso yo no he venido a hablar solo de instituciones, más bien he venido a hablar de personas, de ciudadanos que tienen la esperanza de convivir en el respeto. Porque esta es una historia que trata sobre todo y ante todo de personas. Si miramos hacia atrás, aparecen ciertamente algunos motivos de discordia y también de razones para el agravio, pero encontramos sobre todo lazos para el afecto, motivos para la amistad. Y si tenemos una deuda con el pasado, mayor aún es la deuda que tenemos con el presente y con el futuro. Tenemos una deuda con el presente, esto es evidente, con el presente de millones de catalanes, también de españoles, que no tienen ningún motivo ni para el rencor y que no se desean nada malo entre ellos, que quieren volver a mirarse unos a otros sin reservas y tampoco con recelos. Familiares, amigos, vecinos, compañeros hartos de preguntarse por las ideas del otro al iniciar una conversación. Gentes cansadas de leer titulares sobre los choques entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, mientras se escapan oportunidades de progreso para todos, como sucedió, por ejemplo, con la Agencia Europea del Medicamento. Gentes que no quieren ofender a nadie. Mujeres y hombres que solo esperan el reconocimiento y el respeto. Gentes hartas, en definitiva, del intercambio de reproches, del reparto de culpas, en definitiva, de este empate perpetuo. Y tenemos por encima de todo una deuda con el futuro, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, que merecen vivir en concordia y también prosperar en el respeto.
El mundo que vamos a dejarles se enfrenta a desafíos que sobrepasan en su dimensión las fronteras de Cataluña o del conjunto de nuestro país. Ahí está el cambio climático que nos golpea a unos y a otros, sin obedecer a fronteras, como hemos visto, por ejemplo, en las costas catalanas, en todo el litoral valenciano y balear, y que nos necesitan a todos respondiendo codo con codo, ya sean los Mossos de Escuadra, ya sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, en definitiva, para responder ante este desafío. La revolución digital. Y ahí el Gobierno de España, sin duda alguna, apoya espacios de futuro como es el Mobile World Congress, que acoge y debe seguir acogiendo. Este es el compromiso del Gobierno de España, Barcelona, para encontrar muchas respuestas a ese desafío de la revolución digital. O la conquista de una sociedad decente con hombres y mujeres libres, en derechos también iguales, y con el reto que tenemos nuestra generación de luchar y combatir el machismo criminal. Y también, sin duda alguna, la desigualdad y la injusticia social, que debilita nuestras sociedades y despoja a muchas personas de las condiciones de vida indispensables para llevar una vida plena. Esa injusticia solo podremos combatirla juntos, hombro con hombro. Y lo comprobamos cuando la sensibilidad que brotó en Barcelona en torno al derecho a la vivienda se extendió como un reguero hasta el último rincón de España. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es si afrontamos juntos el cambio climático, si encaramos unidos la revolución digital, si plantamos cara juntos al machismo, si avanzamos unidos en la justicia social o perdemos más y más tiempo en querellas que podemos resolver desde la política. No hay ningún enemigo tenebroso y oscuro tan fuerte que sea capaz de frenar el reencuentro. Hay, es cierto, resistencias. Eso somos conscientes de ello. El conjunto de la ciudadanía catalana y el conjunto de la ciudadanía española es consciente de ello. Habrá sectores, tanto en Cataluña como en el conjunto del país, de España, que se van a resistir al diálogo. Hay quienes piensan que la imposición es el único desenlace admisible ante este contencioso político. Pero esas resistencias existen y estamos convencidos de que vamos a tropezar con ellas. Pero también estamos convencidos de que podremos superarlas porque somos muchos más quienes deseamos dialogar y reencontrarnos y además representamos el principio de esperanza. Y hasta creo que los opuestos al diálogo, viendo que nada positivo pueden ofrecer, acabarán sumándose a la vía del acuerdo para no quedarse solos. Para terminar, quiero trasladarles 3 observaciones sobre el espíritu y el método con los que vamos a afrontar desde el Gobierno de España esta nueva etapa de diálogo. Primeramente, he acudido a esta cita como presidente del Gobierno de España. Y en el curso de todo el diálogo que iniciamos nos vamos a esforzar por actuar en nombre de todos los españoles, de cualquier latitud e ideología, porque España, como Cataluña, es una sociedad plural, profundamente plural. Procuraremos, en consecuencia, tener el bien común y el interés general como guía. Todos debemos resultar beneficiados por el diálogo y el acuerdo. Pero he acudido también, y esta es la segunda observación que me gustaría también trasladarles en esta introducción a la rueda de prensa, he acudido también como presidente de un gobierno de coalición progresista. Insisto, un gobierno de coalición progresista. Una coalición que obtuvo en Cataluña en las últimas elecciones generales un respaldo muy amplio. Un respaldo electoral comparable al que obtuvieron las fuerzas que integran el actual Govern de la Generalitat de Cataluña. Hablaremos en nombre, en consecuencia, de millones de ciudadanos españoles y entre ellos también se incluyen millones de catalanes que reclaman reconocimiento y respeto. Tendremos presente en nuestro ánimo, y esto es lo que me gustaría subrayar al respecto, la realidad plural de Cataluña. Una pluralidad que es social, cultural, política y que debe plasmarse a lo largo del diálogo que se inicia, porque solo cabe el reencuentro si se acoge a la totalidad de la sociedad catalana. En tercer lugar, quiero expresar, como le he trasladado al presidente Torra hace muy pocos minutos, que actuaremos con constancia, con honestidad, con claridad y tendremos siempre como meta el reencuentro, el acuerdo. Y en este sentido hemos acordado, hemos compartido el presidente de la Generalitat y yo mismo algunas consideraciones que les paso a anunciar, no sin antes trasladarles que, lógicamente, el Gobierno de España le ha trasladado al presidente Torra las bases de un diálogo para el reencuentro, un documento que trata distintas cuestiones. La primera de ellas trata las vías de superación del contencioso político.
Esa parte será precisamente la sustancia sobre la que va a trabajar la mesa de gobiernos que acordamos en el discurso y en el proceso de investidura en España junto a Esquerra Republicana, que forma parte también del Gobierno de Cataluña. Puedo anunciarles que lo que hemos acordado el presidente Torra y yo mismo es celebrar la primera reunión de esta comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña dentro del presente mes, es decir, en febrero. También figuran en este diálogo para el reencuentro, el documento que le he trasladado al presidente Torra, todos aquellos asuntos que han sido trasladados sucesivamente a lo largo de estos últimos 10 años por parte de presidentes de la Generalitat previos al señor Torra y que han sido demandas que ha planteado al Gobierno central de Madrid. Hasta un total de 44 puntos transmitidos por los 3 presidentes de la Generalitat y que hemos hecho el ejercicio de responder y también articular propuestas para resolver cuanto antes. Lo digo porque también queremos que la comisión bilateral, que se enmarca dentro del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pueda reunirse en el mes de febrero, liderado bajo la ministra de Política Territorial, que nos acompaña en esta visita oficial que hemos hecho a la Generalitat de Cataluña a lo largo de, como he dicho antes, de este mes de febrero. Precisamente todos los temas pendientes, desde el momento en el que, como he dicho al principio de mi intervención, y ya con esto termino, los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse, precisamente por eso, junto a cada asunto figura una respuesta. Y en ciertos casos la respuesta es afirmativa, en otros se sugiere una alternativa, pero en todos los casos la respuesta es constructiva. Todos estos puntos, como he dicho antes, serán tratados en la comisión bilateral, Gobierno-Generalitat, que esperemos también se pueda reunir a lo largo del mes de febrero. En suma, estamos diseñando un calendario seguro y una agenda que nos acerque a lo que he dicho antes, al reencuentro. Y soy consciente de que el camino no va a ser fácil, no va a ser rápido. Hay heridas muy profundas, como las que se han abierto y que no se cierran así como así. Llevará tiempo, llevará esfuerzo, pero esas solo son más razones para empezar cuanto antes ese diálogo entre instituciones. Y quizá nos sorprendamos gratamente al comprobar, en un mundo tan acelerado como el que vivimos, que el reencuentro es más rápido de lo que inicialmente podemos prever. El párrafo que antes he citado de mi discurso de investidura continuaba así, y con esto ya finalmente termino. Dije entonces ante el Congreso de los Diputados que llevamos demasiados años consumiendo las energías colectivas en tensiones políticas, que llevamos demasiado tiempo acumulando agravios, demasiado tiempo en querellas, muchas de ellas estériles, que restan tiempo a los asuntos que podrían proporcionarnos a todos mayor prosperidad y progreso. Por tanto, inauguremos la legislatura del diálogo territorial ya. Ahora, hagámoslo con la puesta en marcha de la mesa por el diálogo, por supuesto, pero también con el día a día del trabajo parlamentario en el Congreso de los Diputados, en la conferencia de presidentes autonómicos que convocaremos anualmente a lo largo de esta legislatura, porque creo que el reto es grande, pero el reto merece la pena. Así que pongámonos a trabajar ya, avancemos y con esto les doy las gracias, muchas gracias y quedo a disposición de responder a sus preguntas. Buenos días. Marta Las Salas, al Nacional, UNCAT. Como parece que solo podemos hacer 3 preguntas, mi pregunta tiene varios elementos y todos importantes. Sí. En primer lugar, dado que ha anunciado que querían reunir la mesa este mes, queríamos saber la composición de la mesa de diálogo, la posición del Gobierno español en relación al tema del mediador y qué piensa sobre las exigencias del Gobierno catalán de hablar sobre autodeterminación y amnistía de los presos políticos. Pues muchas gracias, Marta. Vamos a ver, en cuanto a la composición, creo que es algo que tendremos que negociar y acordar ambos gobiernos, pero yo manifiesto mi voluntad de encabezar esa primera reunión de la Comisión Bilateral a lo largo del mes de febrero. Pero, insisto, es algo que tendremos que hablar, junto con también la agenda que vayamos a tratar, el orden del día que vayamos a tratar en esa comisión, ambos gobiernos. En relación con el mediador, en fin, yo creo que lo he dicho antes al principio de mi intervención. Este va a ser un diálogo franco, va a ser un diálogo absolutamente transparente y vamos a ir, al menos el ánimo del Gobierno de España, con absoluta claridad. Por tanto, el mediador van a ser los 47 millones de ciudadanos y ciudadanas que van a ser testigos de un diálogo franco, sincero, diáfano,
en el que lógicamente van a conocer todas las propuestas y todos los pareceres y las posiciones, en este caso del Gobierno de España y del Govern de la Generalitat de Cataluña. Y finalmente, respecto a, efectivamente, las cuestiones que también el presidente Torra me ha tratado en la reunión privada que hemos tenido, la autodeterminación, la amnistía, como él indica. Bueno, vamos a ver, yo creo que varias cuestiones. La primera, una democracia es fuerte cuando es una democracia que es capaz de dialogar. Es evidente que la autodeterminación, por poner ese ejemplo, pero también las cuestiones que está planteando el presidente de la Generalitat, si demuestran algo, es que estamos ante un diálogo que va a ser largo, que no va a ser fácil, que va a ser muy complejo, pero en definitiva es un camino, es un recorrido que tenemos que hacer paso a paso. Y desde luego, si algo demuestran estas propuestas por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña es cuán diferentes, cuán dispares, cuán alejadas están las posiciones del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Desde luego, yo siempre he creído que aquellos que tenemos convicciones firmes, principios firmes, no tenemos miedo a hablar de nada. Y, por tanto, las posiciones que he mantenido en público y en privado en relación con la autodeterminación de Cataluña, que es lo que defiende el independentismo, pues siempre van a encontrar la posición política que he manifestado en público y en privado. Yo soy un firme defensor del autogobierno de Cataluña, porque creo que es integrador, aglutina a más catalanes y representa mejor la pluralidad y el sentimiento de la sociedad catalana. Pero en todo caso, si algo demuestra precisamente este tipo de propuestas es la complejidad y la lejanía de las posiciones del Gobierno de España respecto al Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Isabel García Pagán, de La Vanguardia. Buenos días. Ha anunciado usted también que en este mes de febrero, prevén convocar la comisión bilateral. En su agenda trasladada al presidente Torra incluye la reforma de la financiación. Nos gustaría saber si la negociación de la financiación también va a ser bilateral para Cataluña o la limita al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y sobre el Consejo que se debe reunir mañana, en su documento también habla de un margen de déficit transitable. Nos gustaría saber exactamente si las comunidades pueden pasar del déficit cero que estaba previsto para este ejercicio y qué le parece que sea precisamente su interlocutor natural durante estas negociaciones para la investidura, como es Pere Aragonés, quien no asista a esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. A mí me gustaría, gracias Isabel, que la Generalitat de Cataluña estuviera representada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y me gustaría, y así se lo he trasladado al presidente Torra, que reconsideraran su posición. Creo que es importante que la voz de Cataluña se vea representada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque vamos a empezar un debate importante que es el de la senda de estabilidad. Desde luego, el Gobierno de España tiene, y además lo demostró en el año 2019, con la senda de estabilidad que presentamos entonces, la máxima empatía con las comunidades autónomas en particular, y significativamente con las comunidades autónomas. Planteamos un horizonte de estabilidad mucho más flexible del que inicialmente se había planteado por anteriores administraciones de otro corte ideológico. Y esa es el sentir y la orientación que también llevaremos como propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera mañana. Pero en todo caso es un debate que tendrá que sustanciar la ministra de Hacienda mañana y, por tanto, ahí lo dejo. Pero sí me gustaría que el Consejo de Política Fiscal y Financiera contara con la voz y la representación del Gobierno de Cataluña, porque, entre otras cuestiones, estamos hablando del marco presupuestario a partir del cual lo que queremos es financiar la sanidad, la dependencia, las políticas activas, las políticas de vivienda, en definitiva, todas aquellas cuestiones que también afectan y benefician a los catalanes. Sí, presidente. Sé que es una potestad exclusiva del presidente de la Generalitat. Bueno, Paula de las Heras. ¿Qué tal, Paula? Sí. Sé que es una potestad exclusiva del presidente de la Generalitat, pero teniendo en cuenta la incidencia que puede tener la fecha de las elecciones en Cataluña, tanto sobre el diálogo que ahora se abre como sobre el devenir de la propia legislatura, quería preguntarle si ha hablado usted con el presidente Torra de esta cuestión. Y, por otro lado, si mantiene usted su previsión de presentar los presupuestos generales del Estado en marzo y de que sean aprobados antes de que empiece el verano. Gracias. Bueno, respecto a la primera, gracias, Paula, es muy sencillo. Yo no
soy muy respetuoso con las competencias que tienen todos los presidentes y, por tanto, en fin, está en la capacidad del presidente Torra de decidir cuándo convocar elecciones, con lo cual ahí no hemos entrado, como es lógico. Y respecto a lo segundo, sí, yo creo que, en fin, Cataluña está a punto en el Parlamento de Cataluña de aprobarse los primeros presupuestos después de 3 años de prórroga. Es evidente que el complemento perfecto son unos buenos presupuestos para el conjunto de la ciudadanía española y también catalana a nivel general. Nosotros lo hicimos así, además, cuando hicimos la propuesta en el año 2019, cumpliendo con algunas cuestiones y resoluciones judiciales en cuanto a la financiación de los Mossos de Escuadra, en cuanto a la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía y los niveles de inversión pública por parte del Estado en Cataluña y, además, pues efectivamente, todas aquellas políticas sociales que definen a una coalición progresista como la nuestra en el ámbito sanitario, educativo, en el ámbito también de las dependencias. En definitiva, creo que si me parece que fue, en este caso, Esquerra Republicana, ¿no? Pero entiendo también que con esto lo dijo todo el Gobierno de Cataluña, hay que gobernar para todos los catalanes y, en consecuencia, está justificado el aprobar unos presupuestos en Cataluña, más aún está justificado aprobarlos en España cuando tenemos, evidentemente, unos presupuestos que no son nuestros, con un corte ideológico que nada tiene que ver con lo que han dicho los españoles y españolas el pasado 10 de noviembre con su voto y, en consecuencia, esperemos también que la nueva dinámica de la política española implique unos presupuestos generales pronto a nivel estatal. ¿Cuándo vamos a presentar esos presupuestos? Bueno, lo primero es que estamos negociando la senda de estabilidad presupuestaria con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, tenemos también que hacerlo con Europa, está la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en fin, habrá que presentar y, digamos, ir desbrozando ese camino, pero sí que le digo que la intención del Gobierno de España es aprobar cuanto antes los presupuestos. Y les digo una cosa. Ese cuanto antes nada tiene que ver con el calendario electoral, tiene que ver con las urgencias y la importancia de los temas que afectan al día a día de los ciudadanos de nuestro país. Presidente, buenas tardes. Claudio Soto, de Diario El Mercurio de Chile, y en esta ocasión preguntando por los medios internacionales. Para que nos quede claro, ¿es efectivo o no es efectivo que usted conversó telefónicamente con Delcy Rodríguez para que no recibiera a Juan Guaidó, y si hay un cambio en la política exterior española respecto de este país? Gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl. Además, le agradezco mucho porque la verdad es que, en fin, da la sensación en algunas ocasiones, cuando uno se acerca a algunos medios de comunicación, que la mentira se ha confundido con el periodismo. Y yo reivindico el buen periodismo. Reivindico el buen periodismo. Y eso es una mentira y es absolutamente falso. Es falso. Y lo que me deja muy sorprendido es que antes de publicar esa noticia no hayan contrastado con el Gobierno de España. Por tanto, es absolutamente falso que yo tuviera una conversación telefónica con la vicepresidenta de Venezuela. Absolutamente falso. Y, insisto, me da pena que se confunda el periodismo con la mentira, porque creo que es muy importante garantizar la credibilidad de la información que se suministra, porque los ciudadanos tienen derecho a estar informados, pero a estar informados verazmente, no a través de mentiras, que es lo que, desgraciadamente, pues hemos visto hoy en algún medio de comunicación. Y yo lo lamento, honestamente lo lamento. Y en relación con lo segundo, decirle que el Gobierno de España siempre ha mantenido la misma posición: la celebración cuanto antes de unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Que sean los propios venezolanos y venezolanas los que decidan sobre su futuro. Y, por tanto, hemos liderado dentro de la Unión Europea un grupo de contacto internacional para poder desbloquear la situación en Venezuela. Y, en segundo lugar, también, se lo tengo que decir, nosotros hemos liderado también a nivel internacional el reconocimiento de la oposición, las sanciones al régimen venezolano, en algunas ocasiones, también a nivel europeo, y, por tanto, estamos donde siempre hemos estado, con la libertad y la democracia del pueblo venezolano. Ahora bien, también le digo una cosa, Raúl, nosotros no estamos a favor ni nunca participaremos en soluciones que se han deslizado por algunos actores internacionales de cualquier tipo de injerencia o intervención militar en Venezuela. Eso, desde luego, nosotros como país y como Gobierno nunca lo vamos a aceptar ni nunca lo vamos a apoyar. Muchísimas gracias.
gracia del presidente del Gobierno nada más ver a Quim Torra desmintiendo absolutamente falso. Ha dicho el presidente del Gobierno esa información que les estamos contando que publicaba esta mañana el ABC y que decía que la vicepresidenta de Venezuela había hablado desde el aeropuerto de Barajas con Sánchez para pedirle que no recibiera a Guaidó. Sobre Cataluña, sobre esa reunión. Primera conclusión que sale, habrá reunión de la comisión bilateral, así la ha llamado Sánchez, de la mesa de diálogo, le llama el Govern, este mismo mes de febrero. También en ese diálogo para el reencuentro que ha planteado Sánchez figurarán asuntos que han sido trasladados, ha explicado Sánchez, en los últimos 10 años por los últimos 3 presidentes de la Generalitat, demandas que han planteado en Madrid y que no han sido resueltas, hasta 44 puntos que se habrían transmitido por esos 3 últimos presidentes de la Generalitat y que a partir de ahora se van a volver a negociar. No está claro quién va a componer esa comisión bilateral, esa mesa de diálogo. Va a estar seguro la ministra de Política Territorial. La primera, cuando se produzca, va a estar presidida seguro por Pedro Sánchez, pero hasta ahí sabemos. Va a ser un proceso importante, ha dicho Sánchez, para quienes lo iniciamos, para quienes continuarán, y lo que propone, insiste, es lo que dijo en la investidura: retomar el diálogo, la política, en el instante anterior a que se torcieran las cosas, a la judicialización. Ha dicho, va a hacer falta esfuerzo, paciencia, generosidad. La forma de hacer política, ha dicho el presidente del Gobierno, debe cambiar radicalmente. Se debe buscar el acuerdo y no la división. Recordamos también que desde la oposición se le recrimina esta reunión hoy a Pedro Sánchez. Escuchábamos antes en directo hacerlo al líder del Partido Popular, a Pablo Casado, que ha reunido a su grupo parlamentario en el Congreso mientras se producía esta reunión en Barcelona. Quedamos pendientes ahora de la comparecencia del presidente de la Generalitat, de Quim Torra. Vemos cómo se marcha el presidente del Gobierno. Sale en este momento de ese Palau de la Generalitat. Le pasan el teléfono. Se despide Sánchez, que ha salido, ha dicho, satisfecho de ese encuentro que ha durado casi 2 horas. Desde el mediodía llegaba puntual el presidente, le recibía ahí en esa entrada a Quim Torra y se ha prolongado hasta las 2 menos 10. Vemos también que se marcha la ministra de Política Territorial junto a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. Y como decimos, a la espera de saber qué cuenta Quim Torra, qué versión da la Generalitat de esa reunión de la que Pedro Sánchez, por lo que acabamos de escuchar, parece que sale satisfecho. El titular a esta hora, como decimos, primer fruto de ese encuentro: habrá reunión entre los gobiernos, eso que el Gobierno llama la mesa de diálogo entre gobiernos, que el presidente ha citado como comisión bilateral este mismo mes. Febrero es un mes más corto y estamos ya con el mes avanzado, así que será dentro de unos días esa reunión. Se marcha Pedro Sánchez, llegaba, recordamos, entre gritos de independentistas. Vamos a ver si podemos escuchar. Bueno, pues el protocolo político que se ha mantenido dentro se rompía ahora en la salida. Gritos contra Pedro Sánchez, escuchábamos, ha sido también los mismos a la llegada. Se escuchaban, como hemos podido escuchar perfectamente, a pesar de que nos contaban nuestros compañeros ahí en la Plaza Sant Jaume que los Mossos han apartado a los manifestantes varias calles. Hacia atrás, desde la Plaza de Sant Jaume, pedían independencia y libertad para los presos encarcelados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Bueno, seguimos muy pendientes de ese Palacio de la Generalitat, de ese Palau. Ahora nos vamos con Olga Lambé a seguir con el recuento de todo lo que ha pasado, que una mañana más, Olga, no ha sido poco. Y a la... Cómo se acerca el otro protagonista de esta cita, que Pedro Sánchez ha calificado como el día del diálogo, del reencuentro. Vamos a ver si Quim Torra está de acuerdo también con ese calificativo. Vamos a escucharle. Decirles
que tras el rato que he estado conversando con el presidente Sánchez, creo que ha sido un diálogo sereno, cordial. Y ahora hay que pasar de la cordialidad a las propuestas. También me gustaría, antes de comenzar, agradecer a todo el personal de esta casa que hayan hecho posible un encuentro de estas características. Espero que también todos ustedes hayan podido realizar su trabajo con toda la comodidad posible y, en definitiva, hacer llegar a la ciudadanía la que es una cita importante, en la que dialogamos y en la que ponemos de manifiesto las posiciones del Gobierno de Cataluña y del Gobierno de España. En este sentido, le he contado al presidente Sánchez que mi voluntad es la de poner en marcha esta mesa de negociación liderada por los dos presidentes para responder y resolver democráticamente el conflicto político. Y esta voluntad no es nueva, porque hace ya mucho tiempo que estamos preparados para el diálogo en Cataluña. Y la negociación, si tiene voluntad real de resolver el conflicto, nosotros no solo vamos a participar, sino que ya estábamos dispuestos y lo estaremos siempre. Sabemos lo que vamos a defender en esta mesa de negociación y lo que lamento es que todavía hoy no sabemos cuál es la propuesta del Gobierno español. Yo le he trasladado al presidente Sánchez que tenemos un consenso en la mayoría independentista del Parlamento, los tres grupos de la Cámara, las entidades independentistas, el Consell para la República, para abordar dos cuestiones en esta negociación, que es la raíz del conflicto que existe entre Cataluña y España. Por un lado, el ejercicio del derecho de la autodeterminación concretado con un referéndum acordado de forma válida entre gobiernos y con efectos internacionales, y el fin de la represión, tanto desde el punto de vista de la amnistía como desde la desjudicialización de todas las causas represivas judiciales, actuaciones de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado. Sobre el ejercicio del derecho de la autodeterminación, el Gobierno español no se ha movido y continúan, por tanto, o al menos es lo que me ha trasladado el presidente Sánchez, que buscan el autogobierno dentro de la Constitución y no ha habido respuesta acerca del final de la represión. Yo he intentado ser claro, muy claro, con el presidente Sánchez hoy y hemos estado dialogando un buen rato sobre por qué hemos llegado aquí, cómo ha sido posible, dónde están los orígenes del movimiento catalanista y el independentismo, y creo que este diálogo en el Palacio de la Generalitat ayuda todavía más a tener una conversación muy sincera. He intentado decirle que el catalanismo, el independentismo, ha buscado siempre dos cosas: la bilateralidad con el Estado, por un lado, y dos, ser reconocidos Cataluña como sujeto político que toma decisiones por sí misma. Y, por tanto, en definitiva, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, lo que le he trasladado, es que los catalanes ponemos por encima de todo el respeto absoluto a la voluntad popular. Y, por tanto, estamos hablando de soberanías. Y, por tanto, estamos hablando de derechos y libertades. Y a mí me parece que esto es importante porque, en definitiva, no hay que dejar de lado que estamos hablando de las personas, del pueblo que acaba decidiendo su futuro libremente. Y me ha parecido oír, cuando él, en su intervención, que reconocía el derecho a la autodeterminación y al referéndum de Cataluña, diciendo, aunque el camino sea largo. Bueno, es interesante que haya utilizado esta expresión. En cualquier caso, me gustaría repasar lo que han sido estas tres reuniones que he tenido ya la oportunidad de tener con Sánchez en la Moncloa en julio de 2018, donde se reconoció el conflicto político, que el conflicto catalán era de naturaleza política y tenía que resolverse de forma política. En Pedralbes, en diciembre de 2018, cuando acordamos que la solución estaba dentro del marco de la seguridad jurídica y no necesariamente dentro de la Constitución, y la de hoy, la reunión de hoy en el Palau, que es la reunión de la que sale para mí el mandato de concretar las soluciones reales para este conflicto político que se ha agravado desde las últimas reuniones que habíamos mantenido.
Por tanto, ahora toca establecer cuáles son las condiciones, cuál es el formato con el que se va a llevar adelante la mesa de negociación, porque nosotros nunca nos hemos levantado de la mesa del diálogo, ni nunca lo haremos, y nunca nos levantaremos de una mesa de negociación. Porque pensamos que precisamente el ejercicio a la autodeterminación y reclamar la amnistía, y ahí es donde empezamos una campaña, representa lo que más del 80% de la población catalana quiere. Hay un consenso sobre esta solución. He tenido también la oportunidad de entregarle al presidente Sánchez la encuesta que se hizo acerca de la percepción que tenía la ciudadanía del Estado sobre Cataluña, con datos, creo, muy interesantes, que se hizo hace unos meses y que, entre otras cosas, venía a reflejar que casi el 50% de la población española aceptaría los resultados de un referéndum en Cataluña. Le he dicho también al presidente Sánchez que, como no podía ser de otra forma, y porque lo importante siempre desde el punto de vista de los que tenemos la responsabilidad de la presidencia de la Generalitat es asumir la voz de la unidad del independentismo, que trasladaré el contenido de nuestra reunión al resto de fuerzas independentistas para buscar una posición común a partir de lo que hayamos hablado. Así lo acordamos con los partidos y entidades que nos reunimos aquí el 15 de enero para fijar precisamente los términos desde los que yo defendería la posición del Gobierno catalán. Hay que entender que el movimiento independentista va mucho más allá del Gobierno incluso, y hay que incluir a más actores en el proceso negociador si queremos de verdad resolver el conflicto. Por eso le he dicho también al presidente Sánchez que hay que reconocer la prisión y el exilio como parte de la solución, y sin resolver estos no vamos a resolver el conflicto político. Pero sin unidad, sin responsabilidad y sin sentido de país, sin anteponer siempre los intereses de la nación ante cualquier interés partidista, tampoco lo lograremos. El presidente Sánchez me ha trasladado su voluntad de celebrar la primera reunión de la mesa de negociación en este mes de febrero, lo antes posible, y de hecho nosotros ya habríamos querido que se hubiese celebrado hace 2, 3, 6 meses. Así que no ha sido por culpa nuestra que no se haya celebrado la reunión de negociación todavía. Por eso le he dicho que tendríamos que designar unos equipos técnicos que preparen la mesa de negociación liderada, y en eso estamos de acuerdo, y agradezco que lo haya aceptado, liderada por los dos presidentes para que de verdad sea útil y eficaz. Los dos equipos establecerán el contenido, el formato y el calendario de esta primera reunión y, si me permiten, también establecer una mirada a medio plazo. Esta es la propuesta que trasladaré, como les he dicho, a los actores independentistas con los que nos reunimos aquí el 15 de enero. No hay que perder tiempo y, sobre todo, no hay que hacer perder el tiempo a nadie. No podemos generar falsas expectativas a la ciudadanía. Yo les estoy trasladando exactamente los términos de la reunión. Hay que ser claros, y si tenemos una negociación tiene que ser para abordar los problemas reales y de fondo. Hay otros temas que también se tienen que abordar, y el presidente Sánchez, de hecho, me ha entregado un documento con una serie de propuestas que no hemos ni leído ni discutido, pero en este documento parece que hay una serie de puntos sectoriales que se pueden abordar, y, por supuesto, estos puntos también se tienen que abordar, pero no en esta mesa, que es para abordar el conflicto político entre Cataluña y España. Todos estos temas se tienen que abordar, de hecho, en un Consejo de Ministros, y se podrían resolver la mitad, probablemente, siempre que hay una voluntad política de resolver cuestiones, porque hablamos de déficits crónicos, de atrasos, de incumplimientos, en definitiva, por parte del Estado, que deseamos que se solucionen lo antes posible, como la financiación, infraestructuras, etcétera. Y, por tanto, estas obligaciones del Estado con Cataluña son importantísimas, tenemos que abordarlas, pero no pueden condicionar la resolución del conflicto político. El presidente ha hablado de esperanza, y es cierto, la esperanza del diálogo es así, y considero que la mayor parte de la ciudadanía quiere
que el diálogo, que la negociación fructifiquen, pero tenemos que tener condiciones, garantías y saber que realmente nos disponemos a hacer un ejercicio de abordar la soberanía de los catalanes, que es lo que les decía anteriormente. Finalmente, insisto, si hay que negociar es para encarar la raíz del conflicto político y abordar las soluciones reales. Nosotros estamos aquí no para generar falsas promesas ni expectativas, sino que queremos soluciones. Y por eso encaramos en los próximos días con esta decisión lo que vaya a suceder. Nada más por mi parte. Si tienen preguntas, estoy a su disposición. Buenas tardes, presidente. Ha hablado de la designación de equipos técnicos para definir las condiciones y garantías. El Govern ha insistido mucho en las últimas semanas en las condiciones y garantías para iniciar el diálogo. Hemos visto que el presidente Sánchez está dispuesto a empezar ya en febrero. Y la pregunta es si usted cree, después de la reunión de hoy, que existen las condiciones y garantías que la Generalitat reclama para celebrar la reunión en febrero y si las haría a pesar de que no existiese la figura del mediador. Desde el punto de vista técnico, si los dos presidentes van a liderar no solo la primera reunión, sino todas las demás. En cuanto a la segunda pregunta, naturalmente, creo que siempre tienen que estar presididas las reuniones por el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Generalitat de Cataluña y, por tanto, no creo que tuviese el mismo grado de resolución del conflicto político y, sobre todo, de liderazgo, que es una cuestión de liderazgo por parte de los que representan en estos momentos a Cataluña y a España. Ahora, respecto a los equipos técnicos, no hemos entrado en concreto a valorar cada una de las garantías en absoluto, porque creo que hoy era bueno tener una conversación más de fondo, más de largo recorrido, de saber por qué hemos llegado hasta aquí, por qué los catalanes estamos reivindicando el ejercicio del derecho de autodeterminación, por qué esta nación milenaria con una Generalitat de Cataluña constituida en el siglo XIV se propone ejercer el derecho a la autodeterminación. Creo que eran conceptos que merecía la pena abordar, pero ciertamente para nosotros cuanto antes mejor esta reunión, y por eso hemos decidido nombrar por parte de los dos gobiernos. Él también me ha dicho que tenía que hablar con sus socios de gobierno quién formaría parte de los equipos e incluso la composición de la futura mesa. O sea, todavía quedan temas por resolver que espero que se resuelvan lo antes posible. Insisto, por nosotros no será. Nosotros estamos dispuestos a que la reunión se celebre lo antes posible y ojalá no hubiese costado tanto que haber conseguido esta mesa de diálogo. Sí, presidente, buenas tardes. Joan Guirado, aquí Diario. Nos comentaba que ha recibido el documento pero que no han hablado de él. No sé si nos podría hacer alguna valoración, no obstante, de los puntos que dice ese documento. En especial atención, por una parte, a la fecha de la mesa de reunión de la mesa de negociación, este mes de febrero, si cree que se va a alargar también. Por otro lugar, la propuesta de financiación es una propuesta multilateral que invita a la Generalitat a sumarse al Consejo de Política Fiscal y Financiera, no es una negociación bilateral. Si le genera desconfianza que hable del marco de la ley y seguridad jurídica, de buscar una respuesta dentro de ese marco. Y para finalizar, si cree que es un gesto, si se acerca la petición, la propuesta de pedir la anulación de la sentencia al juicio de Lluís Companys. Insisto, no hemos tenido la oportunidad de entrar ni en los títulos siquiera del documento, así que lo estudiaremos. Trasladaré el documento, como ya he dicho antes, a la mesa de actores que forman el movimiento independentista, donde estamos los tres grupos del Parlamento, las entidades soberanistas y también el Consell para la República. Siempre lo he dicho, yo no sé actuar de otra manera, sino con toda la fuerza de la unidad.
Y, por tanto, eso es lo que nos da, o al menos a mí hoy, me daba la capacidad de plantearle al presidente Sánchez estas dos condiciones centrales, el ejercicio de la autodeterminación y la amnistía. Entonces haremos lo mismo, convocaremos a los actores políticos y ahí tomaremos las decisiones. En cuanto a la reunión de mañana, creo que el vicepresidente ha sido muy claro, dijo que no asistiría y yo quiero reincidir en este punto. Por eso me he detenido un momento un poco en explicar la conversación que he tenido con el presidente. Creo que es uno de los hilos históricos del catalanismo mutado en independentismo. Siempre hemos buscado una relación bilateral entre España y Cataluña porque nos consideramos un sujeto político que toma sus propias decisiones y que dialoga de tú a tú con el Estado español. Y, por tanto, apoyo totalmente la decisión que tomó el vicepresidente. Hablamos mucho de gestos y nosotros lo que queremos son soluciones. Nos pasamos la vida con un gesto por aquí, si esto es un gesto. Nosotros queremos una solución, abordar el conflicto político de Cataluña, que, insisto, es un conflicto sobre la soberanía, igual que el conflicto que tienen Escocia y Reino Unido. Sí, muchas gracias. Carlos Cué, del País. Le quería preguntar sobre la reunión en sí. Sabe que ha habido muchas críticas de la oposición por el hecho de que Sánchez se reuniera con usted. Le quería preguntar cómo valora el hecho de que, de alguna manera, le reconozca como presidente, a pesar de haber perdido el escaño, el hecho de la reunión en sí, cómo valora que Sánchez haya venido a Barcelona con las críticas que ha tenido. Y le quería preguntar, usted en verano hablaba de entrar en una etapa de confrontación, luego vinimos en el otoño que Sánchez no le respondía al teléfono, hemos vivido muchas situaciones. Le quería preguntar si cree que entramos en un cambio de ciclo, en un cambio de ambiente entre la Generalitat y el Gobierno central, si esto es el principio de algo nuevo. Valoro muy positivamente que el presidente Sánchez haya venido al Palau de la Generalitat, como no podría ser de otra manera, para reunirse con el presidente de Cataluña. Esa es mi valoración, por tanto. En cuanto si se trata de un cambio de ciclo, si estamos ante un cambio de ciclo, pues estamos pendientes de saberlo todavía. A mí me habría gustado mucho que hoy el presidente Sánchez por primera vez me hubiese anunciado cuál es en aquesta futura mesa de negociació, escolti'm, el nostre punt de partida és aquest. El desconec. Encara no sabem quina és la proposta per part del govern d'Espanya. Nosaltres l'hem posat una vegada i una altra. No és que ara sigui el president Torra qui posi l'exercici de autodeterminació i, per tant, la convocatòria d'un referèndum a sobre la taula. No, portem anys posant aquesta proposta y mai por la banda del gobierno español. Y nunca por parte del gobierno español hemos tenido una respuesta concreta acerca de cómo se iba a resolver este conflicto político concreto. Y por eso, en este sentido, pues lamento no poder contarles más, porque creo que habría sido bueno que en este sentido tengamos la oportunidad de ver cuáles son las dos propuestas. Cuando yo hablo de confrontación, siempre hablo de confrontación democrática. Y confrontación democrática en defensa de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía de Cataluña. Si mantengo una pancarta que pone libertad, presos políticos y exiliados, es porque creo que defiendo la libertad de expresión y de opinión de todos los ciudadanos y, por tanto, si el Estado será entonces el que se confronte conmigo de alguna manera, si cree que no es así, y llegar al extremo hasta que una junta administrativa como la Junta Electoral Central llegue al extremo surrealista desde mi punto de vista de aplicar una ley que se encontraron por ahí, por un lado, de retirar la condición de diputado, pues me parece que esto nos ayuda a enfrentarnos a los déficits democráticos que todavía tiene el Estado español. Esto lo hemos puesto siempre sobre la mesa y, por tanto, es parte del camino que nosotros tenemos que hacer siempre en defensa de la voluntad popular de los catalanes, de sus derechos y sus libertades. Sí, gràcies, president. Joan Faus, de l'agència Reuters. Le quería preguntar cómo puede afectar al proceso electoral en Cataluña una vez se convoquen las elecciones, la mesa de negociación.
tendrá un curso paralelo y blindado al proceso electoral. Yo entiendo que sí. Nosotros hemos estado a favor del diálogo en situaciones de complejidad absolutamente inmensa como es la actual. Por ejemplo, con compañeros en la cárcel, con compañeros y compañeras en el exilio, y hemos dicho siempre vamos a sentarnos porque nosotros queremos negociar este conflicto político y resolverlo políticamente. Entonces, en este sentido, nunca hemos condicionado las mesas de diálogo. Lo que nos extraña a veces es cuando se nos dice ahora para que salga adelante la mesa de negociación hay que aprobar los presupuestos. Nosotros nunca hemos puesto condiciones. Lo único que sí estamos exigiendo es que sea un diálogo sincero, honesto, que vaya a la raíz del conflicto político, que es la soberanía. Esto lo hemos dicho todos los actores independentistas y, por tanto, si me permiten, estamos hablando de soberanía y de democracia. Ya me lo han oído decir muchas veces, ¿cuánta democracia es capaz de asumir el Estado español? Esta es la cuestión, un poco, ¿no? Sabemos que el Reino Unido fue capaz de asumir un referéndum en Escocia. ¿Cuánta democracia es capaz de asumir el Estado español? Si me permiten, esto es un poco lo que está en juego en todas estas mesas. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias. Termina aquí la declaración de Quim Torra, el presidente de la Generalitat, tras su encuentro con el presidente del Gobierno. Torra ha destacado de ese encuentro que se ha producido con un diálogo sereno y cordial, pero ahora hay que pasar a concretar soluciones reales para el conflicto político. Ha dicho Torra, que ha recalcado, es un conflicto sobre la soberanía de Cataluña. Para eso pide un diálogo sincero y honesto para no generar falsas expectativas a los ciudadanos. Es una de las declaraciones, de las frases que nos deja esas palabras de Quim Torra tras su reunión con el presidente Pedro Sánchez. Torra dice estar satisfecho por conocer la fecha de la mesa de diálogo. Será en este mes de febrero, que ya ha anunciado van a encabezar, como no podría ser de otra manera, ha dicho el propio Pedro Sánchez y el mismo Quim Torra, pero lamenta que todavía no saben cuál es la propuesta del Gobierno. Y aunque dice que ambos están de acuerdo en la desjudicialización de la política, Torra ha emplazado a Pedro Sánchez a resolver la prisión y el exilio como parte de la reconciliación. Ya saben que la amnistía a los condenados es una de sus reivindicaciones, la que traía debajo del brazo para esta reunión también, la autodeterminación. El presidente valora esta reunión, dice, en un momento le han preguntado de interinidad, porque ya saben que el presidente de la Generalitat ha anunciado elecciones en Cataluña cuando se aprueben los presupuestos. No ha puesto una fecha concreta, pero sí que habrá elecciones adelantadas tras la retirada de su acta de diputado por parte del Parlamento, en cumplimiento de la sentencia de la Junta Electoral Central, esa decisión que avaló el Tribunal Supremo hace una semana. El presidente Pedro Sánchez, en su intervención, ha reconocido por su parte que el diálogo va a ser largo, complejo. Dicen que van a ir paso a paso, pero pide paciencia y también determinación y generosidad para curar unas heridas profundas, ha dicho Pedro Sánchez, tras una década lamentable de relación entre el Gobierno central y el de Cataluña, en el que nadie ha ganado. Eran palabras de Pedro Sánchez en esa reunión, al final de esa reunión de aproximadamente 1 hora y media, que se producía a mediodía en el Palacio de la Generalitat, un palacio blindado, y que se ha producido además con honores, porque el presidente Pedro Sánchez ha sido recibido por Quim Torra con una alfombra roja y, como digo, ha sido recibido con los mozos vestidos de gala. Nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados, porque